Hoy, listos. Bien, entonces ahora sí que estamos grabando. Vamos a recordar sobre la plataforma em, cómo es una unidad, en este caso con la unidad número 2, que se llama formatos, columnas y filas. Recuerden que esas unidades tienen 4 bloques, uno que se llama ambientación, uno que se llama fundamentación, el otro se llama apropiación de saberes y el otro se llama demostración. Esos son los 4 bloques que hay que seguir en cada curso. Entonces tengan presente que esa es la forma de seguir la información. La guía que ustedes deben descargar también para saber qué es lo que hay que hacer. Si se dan cuenta, pues ya no hay foro como en la unidad 1. El foro pues ya no se presenta en esta unidad. Aquí ya simplemente es una guía. ¿Sí? Viene la fundamentación, que en este caso nos habla de formatos. eh, Formatos que se pueden aplicar a la información que nosotros podemos agregar en Excel, eh, a los números, a la parte visual, formatos a rangos más grandes, a columnas, a filas. Todo ese tipo de formatos pues es aplicable dentro de Excel. Y esa es una de las cosas pues que inicialmente debemos hacer. Asimismo como las opciones de impresión. Entonces las opciones de impresión me van a permitir eh, configurar, digamos, toda la página o toda la hoja para que yo la pueda imprimir, o si son varias, pues para que se vea bien el documento que vamos a imprimir. Entonces, este sería la documentación de repaso. No se les olvide que son documentos PDF y los que dicen enlaces son videos que pueden estar observando. Ahí sí viene una parte que dice apropiación de saberes. Eh, Aquí van a encontrar un formato PDF o un formato de ejemplo, ¿sí? Está como ejemplo, ¿sí? No lo van a colocar como ejemplo en Excel porque es un ejemplo, entonces no nuestra tarea al final no va a quedar en PDF o no va a quedar en ese formato como el ejemplo, ¿listo? Esto solo es un ejemplo, entonces no lo vayan a dejar de esta forma, lo tienen que enviar en Excel, ¿listo? Aquí a veces las personas pues como ven que el ejemplo está en un formato que se llama PDF, eh, pues ese lo veían así. Entonces recuerden que ya los envíos de aquí en adelante se hacen en documentos de Excel o en libros de Excel. Pero este básicamente es un formato, ¿listo? Que está como ejemplo, por aquí en la parte superior hay un logo, hay unos nombres, esto es como una factura, ¿sí? Y tiene una serie de datos que la idea es cuadrarlos eh, visualmente, ¿no? Ahorita no vamos a hacer fórmulas, no hay necesidad de calcular el total o de calcular aquí los subtotales o el IVA, el descuento, pues si los quiere hacer, lo puede hacer, pero pues no hay estrictamente necesidad. Aquí lo que se mira es el formato, ¿sí? Que quede así en una sola hoja, es bastante importante, porque para eso pues cuadramos las impresiones, ¿no? Imagínense que este formato nos quedará pues la mitad en un lado y la mitad en otra hoja, entonces no se vería bien, ¿bien? Entonces esto es un ejemplo para que lo tengan presente y está en la plataforma. Dice formato ejemplo. El taller, este sí es el que hay que descargar, ahí mismo van a hacer eh, la factura que están pidiendo, es un formato de una factura. Por aquí abajito dice logo, logo es la imagen que aparece en la parte superior del señor que tenía el carrito, ¿sí? Y el envío se hace a través de la actividad de entrega unidad 2. Entonces esa es la forma de entregar, ¿bien? Para esta unidad. Recuerden que la unidad 1 también tiene lo mismo, ¿no? Tiene una actividad de entrega unidad 1. eh, que se dieron cuenta pues que ese sí iba en formato Word y solo se le pegaba pues las dos imágenes del juego. Entonces la idea es que esa actividad pues ya esté en la plataforma más tardar el día de hoy. La unidad 2 entonces termina con una demostración. Recuerden que hay una evaluación y esa evaluación pues tiene una serie de puntos, en este caso 4 preguntas bastante sencillas. Tómense su tiempo para contestar las 4 preguntas. eh, pues eso también es puntaje, entonces pues hay que tomarse su tiempo y mirar las respuestas bien. Entonces esos 4 bloques no se les olvide que son parte de el curso y de todas las unidades. Todas las unidades están organizadas de esta misma forma. Bien, preguntas hasta ahí, dudas.
Espero que les haya ido bien con la actividad de ayer. Esa era la unidad 1, bastante fácil, jueguito, familiarizarse eh, y empezar a conocer la plataforma, ¿sí? La aplicación de Excel. Entonces, esa partecita, pues espero que les haya ido bien. En los foros, de igualmente, recuerden que la primera actividad de ayer era el foro y enviarle el documento de Word. Esas dos cositas, pues era lo que tocaba hacer en la unidad 1. Entonces, para que no se vayan a atrasar, no se les olvide que más tardar pues suban esos dos elementos, el foro y el trabajo. Bien, bueno, ¿alguna pregunta que tengan sobre ayer, sobre algo que hayan visto ayer en las actividades y no recuerden? No hay problema. Bueno, listos. Entonces, vamos a continuar entonces. ¿Listos? Voy a dejar aquí un listado acá, este ladito. Voy a mirar mi carpeta número 2. Recuerden que voy a mirar aquí la documentación, la voy a descargar. Recuerden que guardarla pues es bastante interesante eh, porque pues queda para un futuro, ¿no? Más adelante pueden volver a repasar. Miren, por ejemplo, aquí está hasta el logo, está descargado. Bien, entonces voy a abrir aquí una hojita de Excel que ya tengo por ahí. Em, por algún motivo, Paula, ¿tienes algún problema, alguna inquietud? Sí, Buenos profe, no días. me deja subir. No les deja subir. No, porque es que lo que pasa es que yo estoy es por medio de mi celular Ajá. y Bueno, no me deja pegar la imagen del juego, porque ya yo hice el juego, pero lo que me falta es pegar la imagen tú tienes acceso a Word. desde aquí mismo de mi celular. Sí, Word, sí. Sí, Word sí, señor. esa es la aplicación donde estamos trabajando y donde está el Ujú. archivito. Sí, señor. Entonces, bueno, más bien lo hubiera abierto acá. Me voy a abrir aquí en un momento antes de empezar. Actividad de entrega. ¿Sí? Es el archivo que uno descarga. Tú lo puedes ver. ¿Puedes ver este documento? Sí, señor. Listo. Y lo puedes descargar en tu celular. Ujú. Sí, señor. Bien. Entonces, aquí donde está el espacio vacío. ¿Sí? Hay un espacio vacío que aparece después de las instrucciones, digámoslo así. Mira, aquí hay unas instrucciones. ¿Sí? Sí, sí, Aquí señor. dice que para pegar se puede utilizar control B, ¿sí? Pero si tú utilizaste una tecla que es imprimir pantalla, está desde el celular, entonces en el celular pues no existe esa tecla. En el celular se puede capturar la pantalla. Como les decía ayer, depende del celular, pues hay una serie puede ser de botones, ¿sí? O alguna opción que uno presiona para que él capture la pantalla. Ya cuando captura esto se guarda como una imagen, ¿listo? Ok. Entonces, como tú lo tienes guardado como una imagen, el juego que hiciste, vas a ir a la parte superior y vas a presionar insertar. Si es que yo estoy en la parte superior, insertar. Sí, señor. Imágenes, ¿sí? Y le digo imágenes de archivo de este dispositivo, pruebo cualquiera de las dos que exista. No sé si está en tu Word, pero la idea es coger esa imagen que tú ya tomaste. Entonces mira que a mí me abre, por ejemplo, una carpeta de imágenes. Eh, Sí. a ti te va a abrir de pronto la carpeta de fotos o de capturas y tú buscas la carpeta donde esté la imagen. No sé, pongamos, no sé, un letrero cualquiera. Tú lo seleccionas y le dices insertar. Y él se inserta Ok. automáticamente. ¿Sí? Entonces ya tienes la imagen, lo único que tienes que decirle es insertar imagen. ¿Listo? Insertar Ok. imagen. Y ya. Y después vas más abajo y insertas la otra. Y listo. Guardas y lo Ok. envías. Bueno, Listo, profe. Gracias. bueno, listo. Voy a cerrar de una vez este documento porque no lo necesito. Bueno, listos, ahora sí. Yo estaba borrando por aquí la información. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos trabajando ayer con texto, estábamos manipulando pues distintas formas de la columna
y de las filas, ¿sí? Y jugando pues con el bloque que está en la parte superior que se llama alineación, ¿sí? Y por supuesto el de fuente. Entonces estos dos bloques pues son importantes para manipular columnas, filas, ¿sí? Combinar, en el caso de por ejemplo combinar estas celdas, miren que todas estas que yo tengo acá como con un color verdecito, lo voy a cambiar a amarillo, están funcionando como una sola, como un solo bloque, ¿sí? Entonces todo esto está combinado, ¿no? Por eso es que en la parte superior hay una opción que está seleccionada, ¿sí? Que se llama combinar y centrar, y ese combinar y centrar pues me ha unido varias celdas, ¿sí? Celdas de la columna B, celdas de la columna C, miren que están unidas las dos, y tras de eso tres filas, ¿sí? Y esto se volvió pues un solo bloque y funciona como un solo bloque. Miren, si yo hago una fórmula de una suma, como ayer estábamos haciendo una suma bastante sencilla, miren que el resultado de esa fórmula me aparece ahí en ese bloque, ¿sí? No me aparece, digamos, en B5 o en C5, ¿sí? No me aparece en una sola celda, sino me aparece en todo el bloque. Si yo no quiero que me pase esto, pues simplemente le quito combinar y centrar, vuelvo a presionar combinar y centrar, y ya miren que el 9 solo se fue a la celda B5. Las demás se empiezan a comportar de forma individual, ¿sí? Entonces esto ya se vuelve individual y dejé de combinar, ¿no? Puede ser que a veces me pase eso, ¿no? Supongamos que yo estoy combinando dos o tres columnas, ¿no? Presione aquí combinar, ¿sí? Y después, no sé, modifique el tamaño de B, de la columna B, modifique el tamaño de la C, y me dé cuenta pues que necesitaba otro espacio más, ¿sí? Entonces selecciono, presiono combinar y centrar, y vuelvo ahora sí, busco el pedacito que quiero agregar, y vuelvo y presiono combinar y centrar, ¿sí? Puede pasar eso en un formato. A veces uno no sabe si tenga que cambiar los tamaños de las columnas, ¿sí? Y pues uno tiene que volver a quitar el combinar y centrar y volverlo a colocar. ¿Qué es lo malo de combinar y centrar? Por ejemplo, bueno, usted agrega una columna y tiene otro dato. Eh, Cuando usted vaya a combinar y centrar todas estas celdas, eh, miren que Excel le dice que los valores eh, que están en este caso del lado derecho, o sea el 12, pues eso se va a descartar, ¿sí? Solo va a quedar el que está más a la izquierda, en este caso del 9. Y miren que lo único que queda es el 9. Entonces, cuando combinen, también tienen que tener en cuenta que la información que está del lado derecho, pues se va a perder y va a primar eh, la información del lado izquierdo. Eso sí es una cosa pues que no les va a guardar, no va a tener en cuenta pues la información que está en las otras columnas. Pero esto ya me sirve para saber que combinar y centrar pues lo puedo utilizar muchas veces. Lo mismo la utilización de las columnas, recuerden que esto se le puede modificar el ancho, ¿sí? Yo no tengo que hacer una columna gigantesca para meter información, yo la puedo hacer con muchas columnas de otro tamaño, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo, donde está el 9, puedo colocar información y mire que aquí estoy creando un bloque de 4 columnas, ¿sí? Donde está el 9. Entonces ese combinar y centrar pues, es muy útil y no me va a limitar eh, al tamaño de la columna fijo, ¿sí? Lo importante de los formatos es muchas veces tener en cuenta que las columnas pues no necesariamente tienen que ser fijas, ¿listo? A veces hay personas que obligatoriamente las vuelven fijas. Entonces escriben un número por acá, ¿sí? Y pues dejan el mismo tamaño. No importa si les sobra, no importa si esto pudo haber sido más pequeño, ¿sí? Si tuvieron que cuadrar, por ejemplo, esta columna A, eh, que está muy ancha, pues no importa si de pronto usted la puede correr un poquito, ¿sí? Y la puede reducir el tamaño. De pronto esta columna A usted nunca la va a utilizar y no va a escribir nada. Su formato empieza aquí en la columna B, ¿sí? Y esos son elementos pues que uno va cuadrando más de diseño, ¿listo? Pero esto se manipula es con la parte superior, con los tamaños. Y piensen su formato de pronto desde la columna A en adelante. No importa si las columnas usted las tiene que modificar a un tamaño muy pequeño,
Eh, igual usted piense lo de como de la A hacia la Z, ¿sí? En dirección de izquierda a derecha. Y el formato pues ya se le puede adaptar un poco mejor. Por eso es que nos mostraban pues un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del formato de factura que toca entregar en la actividad 2. Por aquí les voy a volver a mostrar el formato. Listo. ¿Listo? Bien. Entonces, este es el formato. Aquí lo que les digo del tamaño de las columnas es que no necesariamente esta columna, ¿sí? O esto debería ser una sola columna. No necesariamente. Sí, es fácil de cuadrar con una sola columna, chévere. Pero usted lo puede hacer, por ejemplo, en dos. Y esta partecita como bloque puede utilizar combinar y centrar, ¿sí? Y cubre las dos columnas. Y lo mismo pues hace hacia abajo, ¿no? Eso sí toca hacerlo en todas estas filas, ¿bien? Para que lo tenga presente. Todo esto toca hacer el combinar y centrar, ¿bien? Entonces eso le permite pues manipular el espacio. Miren que aquí la factura, pues digámoslo así, que esta factura tiene un espacio bastante grande para colocar un número de factura y más para colocar una fecha. Entonces ahí pues como que desperdiciamos el espacio, ¿no? Detrás de eso aquí hay un espacio eh, que también está vacío. Entonces a veces ese juego de columnas es bastante importante pues para aprovechar esos espacios, ¿sí? Por ejemplo, a mí de esta factura no es que me guste mucho todo este espacio desperdiciado, ¿sí? Porque no tiene una utilidad. Entonces el formato se puede cambiar, ¿listo? Lo pueden adaptar, no hay ningún problema. Pero traten de jugar con las columnas. No necesariamente recuerden que los tamaños de las columnas pues son inamovibles, ¿sí? Entonces eso se puede manipular. El borde que teníamos acá, digamos que aquí está la columna A. Recuerden que este bordecito pues como no hay nada escrito puede reducirse el tamaño. Y eso también me facilita pues que todo esto quede en una sola hoja. Bien, eso es algo de que pues que vamos a ver ahorita en los formatos de impresión. eh, pues que me permite cuadrar todos los formatos para que queden en una sola hoja. Eso es pues unos tips que a veces uno realiza. Aquí a veces pues el diseño es bastante complejo, pero pues hay que pensar como en el formato y como en qué es lo que tiene el formato en otras partes, ¿sí? Sobre todo pues eh, mirarlo como de la columna A hacia la columna Z, ¿listo? Como de la izquierda hacia la derecha. Y así pues puede manipular todos estos espacios. Bien. Esa es una de las cosas que tuve que acordarse con las columnas, que no, que se pueden cambiar de tamaño, no les de pronto temor en modificar los tamaños de las columnas. Para eso está el combinar y centrar. ¿Listo? Entonces no se preocupen que también está esa parte. Bien, de esta parte pues no, digamos que ya alineación y fuente ya la vimos, ¿sí? Vamos a mirar ahora un bloquecito que está al lado derecho que se llama número. De esta partecita tenemos pues una serie de opciones. Bien. Entonces el número es un bloque. Ese bloque pues tiene unas opciones para dar formatos. Bien. Eh, si yo escribo por ejemplo un número, voy a ampliar un poquitico esta celda de acá. ¿Sí? Ese número que yo escribo por defecto, ¿sí? Excel lo toma como o si tuviera un formato general. Entonces para él eso es digámoslo así, algo muy similar al texto, ¿sí? Muy similar a lo que yo escribo. Si yo escribo eh, la palabra texto, pues él lo toma, digamos, de la misma forma. El formato no es específico. Entonces, cuando uno tiene información de este tipo, la idea es cambiarlo a un formato que se adecue a la información que estamos agregando. En este caso, estos son números, ¿sí? Y los números, pues por lo general, cuando uno escribe un número, ¿sí? Por ejemplo, este de 300.000, uno a un número pues le coloca separadores, ¿no? De miles. Y le coloca por aquí un puntico en los primeros tres ceros. ¿Sí? Pero miren que este formato pues no lo tiene. Entonces, este formato pues es muy general. Sí, funciona. Permite hacer operaciones. Yo puedo hacer una suma sin problema, una multiplicación, una división.
pero para identificarlo visualmente, pues esto no es adecuado. Entonces, la idea es utilizar un formato que sí sea adecuado. Y en la parte superior, donde dice, donde está el bloque número, eh, si yo despliego con la flechita en esa ventana que aparece ahí pequeñita, miren que aquí está el formato general, ¿sí? Entonces ahí dice que no tiene un formato específico. Eso es como lo que uno siempre escribe en Excel, sin formato. Pero hay bastantes abajo. Y aquí, por ejemplo, aparece uno que se llama número, ¿sí? Entonces, yo puedo aplicar todos estos formatos que aparecen acá. Aquí hay varios. Por ejemplo, hay número, hay moneda, hay uno de contabilidad, hay uno de fecha corta, fecha larga, hora, porcentajes, fracciones, científica, bueno, y una de texto. Miremos número, seleccionemos número acá. ¿Qué acaba de cambiar aquí? Si ustedes ven, pues el número ahí todavía está del 300.000, pero ahora tiene dos decimales. Entonces puse una coma, ¿sí? Ese es como el indicativo de que ya son decimales, y aparece dos cifras. Entonces ya lo toma como un número. Si yo voy aquí a texto, miren que aquí en la parte superior aparece general, pero si voy a número, o al número que acabo de cuadrar, mire que ya en la parte superior aparece número. Entonces el formato ya cambió, ya es un poco distinto. ¿Listo? Una de las características pues de estos son decimales. Si yo necesito los decimales o no, pues ya es otra cosa, pero ya esto es un cambio. Por ejemplo, puedo seleccionar otro, digamos moneda, ¿sí? Que acaba de cambiar en el formato de moneda. Pues siguen los decimales, ahí todavía está la coma. Ahora tenemos un punto para separar los miles. Miren que ahí después de los tres primeros ceros, pues hay un punto. Y ahora, como esto es una moneda, pues aparece el símbolo pesos. ¿Listo? Entonces, mire que el formato ya cambió. Simplemente yo seleccioné el formato moneda y ese formato pues acaba de cambiar. Se está adecuando pues a lo que yo estoy tratando de escribir. Por ejemplo, yo quiero manejar pues, no sé, valores, ¿sí? Y esos valores que estoy manejando pues están en la parte de esta columna, en la H. ¿Sí? Digamos que este es el título. Pongámosle aquí como medio centrado. ¿Sí? Entonces, estos valores, pues la idea es que yo los coloque, por ejemplo, si es moneda, pues con el símbolo pesos y separaciones de miles, y si necesitan hacer algo pues más avanzado, pues con decimales, ¿sí? Para llevar pues una contabilidad mejor o unas operaciones pues de forma mucho mejor. Bien, entonces este formato pues va a cambiar. ¿Cómo aparece en la parte superior? Miren que en la parte superior en el bloque aparece como moneda, ¿sí? Él ya sabe que el formato que está ahí es moneda. Bien. Aquí, mientras que paso aquí a la siguiente celda hacia abajo, cuando yo escribo un número, vamos a escribir 250.000, él necesariamente pues no sabe que eso es moneda. Entonces, miren que el número está escrito como en formato general. Él no se sabe que es moneda, entonces ahí también tocaría colocarle el mismo formato de arriba. Eh, ¿Cómo puedo colocar los formatos? ¿Sí? En las siguientes celdas hacia abajo. Recuerden que esto es una columna. ¿Sí? Esto va a terminar siendo una columna. Voy a colocarle aquí unos bordes y un colorcito como para que parezca un título. Listo. Eh, yo quisiera pues que las demás celdas que están hacia abajo tuvieran esa configuración, ¿sí? Entonces, puedo seleccionar la que ya cuadré, puedo seleccionar, por ejemplo, este de 300.000 y para copiar formatos, independientemente de cuál sea el formato mmm, que yo configure, se puede utilizar una herramienta que está arriba a la izquierda que parece una brocha, ¿sí? Eso se llama copiar formato. ¿Bien? Esa es una de las formas pues bastante sencillas, sobre todo cuando uno pues no quiere copiar formatos mm, pues a muchas celdas, ¿no? De pronto a una nomás. Entonces esta brochita que se llama copiar formato, él va a copiar el formato que tiene acá, ¿sí? Y se la puedo pasar a la siguiente. Entonces ubico el puntero del mouse encima de la siguiente celda
y presiono un clic. Y miren que él ya le cambió el formato, automáticamente sin modificar el número. Esa brochita pues es bastante importante para hacer esos cambios. Bien, entonces esa es una forma bastante sencilla. Yo puedo seleccionar más celdas para cambiar el formato al mismo tiempo, sí. Y la brochita pues hace el mismo trabajo. Bien. Voy a colocar por aquí más números. Mm, Y eh, también puedo pasar formatos de otra forma. ¿Sí? Puedo pasarle el formato hacia abajo a estos números, a esos 4 números que acabé de escribir, eh, de otra forma. Entonces selecciono el que está en 250.000. En la esquina inferior derecha, del lado derecho en la parte de abajo, cuando yo me ubico en toda la esquina, el puntero del mouse cambia a una X, a una cruz de color negro. Cuando está afuera es como de fondo blanco y cuando está ya internamente es una cruz de forma de color negro. ¿Sí? Entonces esa cruz me sirve para seleccionar con el clic izquierdo, ¿sí? Mantengo presionado el clic izquierdo y empiezo a bajar hasta donde yo necesite. ¿Listo? Por ejemplo, hasta ese 1.000.000. Cuando yo ya no necesite más espacios que vaya a modificar o celdas que vaya a modificar, ahí suelto el clic. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Ahí pues me copió mm, el valor 250.000 en las otras celdas. Antes de hacer cualquier acción, hay que fijarse que aquí hay un cuadrito, ¿sí? Que se llama opciones de autorrelleno. Y ese opciones de autorrelleno, cuando yo lo despliego, cuando yo presiono un clic sobre ese opciones de autorrelleno, ¿sí? Aquí hay una opción que se llama rellenar formatos solo. ¿Sí? Aquí inicialmente está seleccionada copiar celdas, entonces por eso me copió el 250.000, pero yo no necesito que me copie las celdas, yo necesito es que me pase el formato nada más. ¿Listo? Y entonces le digo rellenar formato solo. Mire que ahí solo me colocó el formato moneda, pero los valores que yo tenía me los dejó eh, iguales. ¿Sí? Ya no me dejó el 250 en todas las celdas, sino me dejó el valor que yo había escrito anteriormente. Entonces, esa es otra forma de pasar los formatos. Eh, cambiarle con la brochita, puedo utilizar la brochita o puedo arrastrar el formato y pasárselo a los demás con las opciones de autorrelleno. ¿Bien? Y eso pues ya me evita que yo esté configurando los formatos en cada una de las celdas para que lo tengan presente porque pues a veces tenemos que dejar los mismos formatos en la misma columna. ¿Listo? Bueno, para no pues seleccionar la columna y colocar numérico a todo, ¿no? Sin saber qué hay por allá abajo. A veces no sabemos qué es lo que hay por allá abajo, si hay algo escrito. Entonces no sabemos si eso también sea números, ¿no? Entonces, las selecciones de lo que yo necesite, pues es bastante importante. Porque eso es lo que tiene que quedar con formato. Entonces ahí es un formato pues específico. Mm, supongamos que este número que está aquí, 200.000, yo también lo quiera, digámoslo así, personalizar o utilizar las opciones del bloque numérico pues que están más a la mano. Eh, y ese 200.000 pues le puedo seleccionar un símbolo que aparece aquí que es el símbolo de pesos. ¿Sí? Este es el formato o una opción de formato de contabilidad pues mucho más rápido que buscarla aquí en este menú de despliegue hasta buscar contabilidad pues se demoran un poquito más. Simplemente presionando este símbolo de pesos pues él ya cambia. ¿Sí? ¿Por qué me aparecen esos símbolos numéricos? Porque resulta que el número que está escrito ahí es mucho más grande que el tamaño de la celda. ¿Listo? Entonces esto simplemente significa que ahí escrito algo, ¿sí? Pero que es pues más pequeñito que la columna o el ancho de la columna. Entonces simplemente yo cuadro el tamaño y listo. Ahí aparece. ¿Bien?
Ese error pues toca corregirlo porque la idea es que lo podamos ver, el número completo. Entonces ahí es cuando ya miren que el formato se aplicó solito, ¿sí? Este símbolo de pesos que está en la parte de arriba pues me aplica el formato de contabilidad pues bastante sencillo. Por ejemplo aquí, a este numerito que está aquí, bastante grande, puedo aplicarle el formato que aparece aquí de porcentaje, ¿no? Y miren que ahí ya automáticamente le coloca el símbolo de porcentaje. No tengo que colocárselo yo porque él ya asume que al presionar este símbolo de porcentaje en la parte superior, pues el número de esa celda es un porcentaje. ¿Listo? Esa es otra opción que aparece ahí. Tengo un número grandecito eh, y yo quiero hacerle separadores de miles. Entonces aquí hay tres ceritos pegados, ¿sí? Que ese es el separador de miles. Y miren que él ya me colocó el punto adicional, separador de miles. Y pues bueno, me colocaron los decimales, dos decimales. ¿Cómo se manipulan estos dos decimales? Tengo que saber pues si necesito dos, si necesito más, cuántos necesito en este caso. Entonces aquí hay dos opciones, ¿sí? Donde uno me aumenta los decimales, entonces puedo decirle que yo necesito 3, ¿sí? Y miren que ahí ya va aumentando, ¿sí? Ahí ya va aumentando la cantidad de decimales. O puedo disminuir. Entonces la opción que está al lado derecho lo que hace es disminuir los decimales. Bueno, si yo no quiero tener decimales, pues ya se los quito todos. Y me queda el separador de miles. ¿Listo? Entonces esas opciones de formato se pueden aplicar bastante sencillas con lo que está aquí a la mano. ¿Sí? A esas opciones que aparecen ahí, pues digamos que son las más comunes. Y como son las más comunes, pues las dejan ahí cerca. ¿Bien? Esa es una de las opciones que puedo tener. Pero resulta que a mí, pues no necesariamente me tienen que gustar estos formatos o de pronto me pidieron algo especial. Entonces voy a desplegar un menú pues bastante grandecito, ¿sí? Donde podemos personalizar pues las opciones de los formatos. Si ustedes se dan cuenta aquí en número o en las opciones de número del bloque número o en las opciones de alineación o en las opciones de fuente, ¿sí? hay una flechita apuntando hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en número hay una flechita apuntando hacia abajo, ¿sí? En toda la esquina inferior derecha. Eso me despliega una ventana bastante grande, esta ventana que aparece ahí. ¿Sí? Y las opciones de número pues aparecen de primeras, ¿sí? Del bloque número. De segundas aparecen las de alineación, que hay varias formas de manipular la alineación o hacer lo mismo que el bloque de alineación, solo que aquí hay un poquito más de cosas. O la fuente. Miren que aquí yo también puedo manipular la fuente, ¿sí? Por aquí los bordes, el relleno de la celda, ¿sí? Y algo que se llama proteger. Entonces, esta ventana pues es como la reunión de lo primero que habíamos visto eh, el día de ayer, del bloque de fuente, del bloque de alineación. Bueno, todo eso es como el menú que contiene todo lo que habíamos hecho anteriormente. Este menú pues es más completo. Entonces, si quieren modificar algo pues de una forma mucho más completa, pues no se les olvide que este formato pues se saca con la flechita que apunta como en diagonal hacia abajo, ¿sí? Que está en las esquinas de número, de alineación y de fuente. Esa flechita significa que hay un menú en este caso y se llama formato de celdas. Entonces aquí ya aparecen muchos formatos. Aquí sí ya me dice, por ejemplo, qué número yo le puedo aplicar muchos formatos, ¿sí? Y lo puedo modificar, por supuesto. Por ejemplo, mire que aquí me dice posiciones decimales. Entonces, quiero posiciones decimales, ¿cuántas? Le puedo decir cuántos decimales quiero y el número me aparece en la casilla que dice muestra. Ahí me va diciendo cómo va a quedar. Por ejemplo, si yo le coloco 4, miren que ahí ya me coloca 4 decimales en la muestra. Esa es una de las opciones que uno tiene para ir mirando cómo va quedando el número, ¿sí? O cómo va a quedar el formato del número. Dejémoslo por ahora con 2. Debajo aparece usar separadores de miles, que es el punto. Entonces puedo seleccionar la casilla, eso es una casilla de chequeo. Entonces le doy check o presiono, ¿sí? Y miren que ya le coloca un separador de miles. Esas son dos opciones que yo puedo estar configurando ahí mismo. Aquí las opciones que están abajo, las 4 que están abajo,
ya me hablan sobre los números negativos. Entonces, ¿cómo quiero que los números negativos se vean? Eh, los quiero ver de color rojo, y cuando son negativos, eso significa que son negativos. O los quiero ver de color rojo y tras de eso, pues el símbolo negativo. Esa es como una forma de ver los números, ¿sí? Y aquí yo puedo seleccionar también cómo se vean los números negativos. Lo quiero de color negro únicamente, pues ahí aparece la opción de color negro. Entonces esto también es, por si de pronto se quieren manejar números negativos, pues se puede identificar, por ejemplo, colocarle color rojo. ¿Bien? Eso es parte de los formatos. Eh, Debajo de número hay uno que se llama moneda. Moneda, mire que pasa pues algo eh, también bastante chévere, que es el símbolo. ¿Sí? Aquí estamos manejando pesos, pero pues uno no sabe si usted tenga que manejar alguna otra moneda. Y por ejemplo, no sé, venga, miramos a ver una moneda. Euros. ¿Sí? Entonces miren que el símbolo de euros pues es distinto. Y usted puede configurar también el formato para que le muestre la moneda en euros. Entonces es una de las formas que yo tengo aquí para mostrar. Aquí son muchos formatos. Bueno, ustedes dirán, muchos son separados, sí, porque todos utilizan la misma moneda. ¿Sí? O el mismo símbolo para representar a su moneda. Entonces por eso es que hay varios tipos. Y eso yo lo puedo seleccionar también. Pues nosotros manejamos pesos, entonces nos toca el símbolo de pesos. Bien. Lo mismo la parte negativa, lo mismo la parte decimales, mire que también se puede configurar. Bien. Los formatos de contabilidad pues son un poquito más sencillos, él ya tiene pues como una base, ¿sí? Lo único que cambian son las monedas y los decimales, no es que tampoco sea muy complejo. Bien, voy a cancelar un momentico acá la configuración y dense cuenta que aquí hay un número. Bueno, hagámoslo más abajito, por aquí, 200, ¿no? Ese número 200. Eh, Cuando yo escribo ese 200, ¿sí? Y utilizo un formato que se llama fecha, él automáticamente lo que hace es ubicar ese 200 como si fueran días. Y entonces él lo que hace es convertir ese 200 a la cantidad de días y hace un conteo desde el 1 de enero y empieza a contar pues hasta dónde llegan los 200. ¿Sí? Y me coloca pues un formato de fecha. ¿Sí? Formato de fecha pues en este caso cuando convertí el 200, el formato de fecha mire que tiene unos separadores que son unas barritas. ¿Sí? Y una de las características del formato de fecha, fuera de esos separadores, es que primero coloca el día, ¿sí? Día, después coloca el mes, ¿listo? Y después coloca el año. Entonces el año, eh, y a veces es difícil dibujar, uy, se me borró todo. A veces es difícil dibujar aquí, pero bueno, él coloca el año, ¿listo? 4 cifras el año, 2 cifras el mes y 2 cifras el día. Y ese es el formato que está predeterminado, digámoslo así. No es el único. Aquí sí, en formato de fecha, pues podemos cambiar a varias opciones que aparecen aquí en esta ventana. Por ejemplo, yo quiero la fecha con el mes en texto, ¿sí? Y que me aparezca adicionalmente el día. Entonces, pues yo puedo hacer el cambio. Miren que aquí ya aparece miércoles 18 de julio de 1900. Ese es un formato de fecha pues configurado o un formato de fecha diferente. ¿Sí? A otros no les gusta esa barrita diagonal, entonces utilizan este formato pues separado con una línea. ¿Sí? Es bastante útil también. Tiene el mismo principio, primero los días, después los meses y después el año. En este caso los años pues solo van en 2 cifras. ¿Sí? Ese es otro tipo de formato que puede aparecer ahí. Entonces estos formatos que aparecen de fecha pues son variados y se puede utilizar ese tipo de formato según usted lo necesite. Bien. En este caso partimos de un formato general que nos mostraba un 200, ¿no? Eso es lo que a veces pasa cuando le aplicamos formato de fecha. Pero no se asuste porque eso es modificable, ¿no?
yo pasar pues 200 a fecha, pues es bastante sencillo, ¿sí? Y después este formato lo puedo modificar. Me puedo ir aquí a la barra de fórmulas, ¿sí? Seleccionar por ejemplo el 1200 y colocarle 2021. ¿Bien? Y ya pues por lo menos le cambia el año. Entonces esto se puede editar perfectamente. El número pues por supuesto cambia, ¿no? Llegar hasta esa fecha de julio del 2021 a partir de 1900, pues mire que son 44.395 días. Eso es lo que él hace el conteo. Claro, nosotros no adivinamos qué número es, pero sí podemos utilizar el formato. Esto para la fecha es también bastante chévere porque eh, yo puedo colocar pues distintos formatos de fecha y él pues también lo reconoce automáticamente. Entonces aquí estamos en un formato general. Mire que en la parte superior dice general. Pero yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, hoy estamos a 24 y le puedo colocar agosto, ¿sí? Esto no es un formato normal, es un formato que yo estoy escribiendo datos, pero si me salgo de la celda, miren que él lo cambia a formato personalizado y lo toma como si fuera una fecha. ¿Mm? Miren que aquí en la parte superior, en la barra de fórmulas, él lo está tomando como el 28 de agosto del 2021. ¿Mm? Automáticamente él eh, tomó los datos como si fuera eh, una fecha. ¿Sí? Eso también a veces es bastante importante que él lo tome automáticamente. Y ese pues es una de las cosas que por lo general hace con las fechas. Por ejemplo, si yo le escribo 24 eh, del 08 del 2021, ¿sí? Inicialmente esto debería quedar en formato general, pero cuando yo presiono Enter o me salgo de esta celda, miren que él automáticamente lo cambia a fecha. Entonces, eso sí es una de las características que tiene con los formatos de fecha. Él sí los reconoce más fácil, ¿sí? Y pues la forma de escritura, por eso es que es bastante importante también. Tener en cuenta que esa barrita en diagonal, esa es la que se utiliza en los separadores por defecto para las fechas. O el menos, también funciona. Bien. Entonces, miren que aquí el formato pues termina siendo distinto. Aquí tenemos dos cifras para la fecha y tres letricas. ¿Listo? Para el nombre. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, señor. Bueno, listos. Bien, vamos a ir aquí entonces a nuestros formatos. Gracias, Marce, por allá, que me están colocando el pulgar arriba. Muchas gracias. Bien. De todos estos formatos, pues no nos vamos a poner a mirar todos necesariamente, pero sí vamos a ver uno que está al final, ¿sí? De todas estas categorías. Uno que se llama personalizar. Y ese personalizar me permite ver muchas opciones de formato. ¿Sí? Aquí hay muchas opciones de formato. Aquí realmente están prácticamente todas las que están en la parte superior, desde número, moneda, contabilidad, fecha, porcentajes, fracciones, todo eso está involucrado aquí. Pero esta es la forma de escribir. ¿Sí? Cuando yo quiero personalizar un formato, pues todos esos símbolos significan algo. Entonces eso me va a indicar el tipo de formato que yo estoy utilizando. ¿Listo? Por ejemplo, si yo selecciono este formato, una de las cosas que se ve en ese formato así a simple vista es que tiene un símbolo pesos delante. Entonces me está indicando que ese formato, independientemente de lo que yo vaya a escribir, pues siempre va a quedar con ese símbolo pesos. ¿Sí? Entonces ese es uno de los formatos ya como eh, organizados que se tienen ahí. Eh, hay un punto y coma, ¿sí? Después del cero hay un punto y coma y después viene el negativo. Entonces ahí dice, mire, si usted quiere escribir números negativos, pues ¿cómo le va a aparecer? Con un menos y después va a aparecer el símbolo de pesos. Ahí por supuesto está el separador de la coma de decimales y así pues va a quedar el formato. Esos numerales significan que ahí es donde usted va a escribir numeritos. ¿Listo? Bien, donde hay una variación, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros también podemos escribir los números negativos con colores?
Entonces mire que ahí entre paréntesis le están colocando el color del negativo, ¿sí? Rojo. Entonces ahí escribieron rojo entre paréntesis. Y ese es el formato pues para decirle que los números negativos, ¿sí?, van a quedar en color rojo. Esa es como la forma. Si hay un porcentaje, miren que aquí hay un 0 con un porcentaje, así quedarían en los formatos de porcentaje. Estos de numeritos ya ustedes los deben reconocer, ¿sí? Día, mes, año, ¿sí? La Y es de año. Si no les funciona la Y por algún motivo, pues la cambian a la A, ¿sí? Puede ser que su Excel esté configurado de otra forma, entonces él no reconozca la Y, que eso es inglés, ¿sí? Eso es de año, pero en inglés. Y realmente pues usted tenga es 4 A's, ¿sí? O la A. Entonces puede ser que eso le cambie, pero no es tampoco tan complicado. Entonces, ese es el formato, mire. Tiene un día, o sea, una cifra para día. Si es de 2 cifras, pues claro que le va a mostrar las dos cifras. El mes, cuando son 2 M's, muestra un número, ¿sí? Y cuando son 3 M's, muestra texto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que estábamos viendo aquí en 24, hago, ¿sí? Hago o agosto, ¿sí? Todo ese mes está escrito en texto. Mientras que aquí el 07 pues está escrito en números. Entonces, cuando ustedes coloquen 2M, eso lo va a colocar en números, ¿sí? Y cuando coloquen las 3M, pues se lo va a colocar en letras, ¿listo? En este caso de mes. Por aquí cuando hay H's, son horas, ¿sí? O sea que el formato que viene ahí de significa minutos, ¿sí? Y la SS significa segundos. Entonces, esos son formatos de hora que aparecen aquí, ¿sí? Horas, minutos y segundos. Bueno, por aquí hay otras variaciones de los formatos. Vamos a hacer una variación por aquí de un formato, ¿sí? Cada vez que ustedes hagan variaciones, miren que aquí el último formato es como de fecha, ¿sí? Ahí aparecen Ms, Ms y Yes, 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 ¿sí? Esto es un formato de fecha pues más grande, con texto, ¿sí? Miren que aquí hay 4 Ms, pues eso va a significar que nos va a colocar el mes completo, ¿no? Agosto, por ejemplo. D y el año. Este es el último en teoría, este es el último formato. Pero cuando yo modifique las cosas, ¿sí? Cuando yo modifique un formato, vamos a colocar aquí un número. Voy a colocar aquí el número 3000. ¿Sí? Voy a ir al formato personalizado. Le voy a aplicar un formato cualquiera, por ejemplo, este primero que aparece aquí, ¿sí? Y cuando yo lo quiero modificar, entonces me voy aquí donde dice tipo y le coloco lo que yo quiera modificar. Entonces, por ejemplo, coloquémoslo un punto nomás, después del 0. ¿Listo? Entonces, o que es el número 3000. ¿Qué va a pasar con ese número 3000? Pues lo que dice la muestra, que él va a omitir esos 3 ceros. Solo con colocarle ese punto, él va a omitir esos 3 ceros. ¿Listo? Bueno, entonces voy a presionar aceptar. Y mire que el formato, aunque es 3000, a la hora de visualizarlo, lo muestra como un 3. ¿Sí? Pero en la barra de fórmulas, mire que aparece un 3000. ¿Listo? Simplemente es que el formato, ¿sí? Usted le dijo que omitiera esos 3 ceritos. ¿Listo? Con un punto nada más. Ese punto pues omite los ceros. Bien. Y ahora vamos a ir hasta el final. Bueno, hasta la parte final. Miren, lo dejó por aquí. Ya él lo resaltó de una vez. Miren que me apareció el nuevo formato. ¿Sí? No existía, entonces él lo agregó. Resulta que ahora yo tampoco, bueno, vamos a colocar un número más grande. 5 millones. ¿Listo? Voy a ir a personalizarlo. Personalizada. ¿Sí? Digamos que voy a ir a buscar el formato que había personalizado anteriormente. Mírenlo acá. Y ahora voy a volver a modificarlo. Le voy a colocar otro punto después del 0. ¿Listo? Y aceptar. Entonces, ¿qué hizo? Cogió 3 ceritos, 6 ceros realmente que tienen 5 millones y ocultó los 6 ceros.
Entonces esos puntos lo que hacen es como ocultar los ceros, ¿sí? No significa que el 5 millones haya cambiado. Significa es que la visualización solo me muestra el 5, ¿sí? La parte de millones pues no las está mostrando. Entonces ahí se puede personalizar el formato. Vamos a ver dónde quedó. Mire, este sí quedó de últimas, ¿sí? Se pasó por allá de últimas y quedó al final el formato. Probemos otra cosa aquí adelante a ver si funciona. Un corchete cuadrado y vamos a ver si toma este color verde. ¿Listos? A ver si ese colorcito lo toma. ¿Listo? Miren que ahí el 5 quedó con verde. Para cambiarle el formato pues de esta forma. ¿Listos? Probemos otro. A ver por aquí. Cambiémosle a azul. Azul. Aceptar. Listo, ahí cambió el formato azul. Entonces él ya sabe que todo lo que escriba, independientemente de lo que escriba aquí, por ejemplo 8 millones, le va a ocultar los 6 ceros y tras de eso va a dejar el 8 en color azul. Y ese formato pues ya me facilita el trabajo. ¿Listo? Yo no tengo que estar pues ocultar los ceros sí es digamos complicado porque eso no se puede hacer así nomás. Pero sí lo que hubiera podido hacer es colocarle el color azul, ¿sí? Al texto. Y eso pues ya no lo tengo que hacer seleccionándolo en el bloque de fuente. ¿Sí? Simplemente yo lo modifiqué con el formato personalizado. Entonces el formato personalizado pues es bastante chévere por eso. Porque yo puedo agregarle cosas. ¿Sí? Le puedo decir modificaciones o le puedo hacer crear otro tipo de formatos pues que ya se personalicen eh, a mi formato de pronto empresarial. Sí, a mí me dicen que esos números o esos textos tienen que quedar con un color, entonces pues ya de una vez le aplico el formato, ¿sí? Y le puedo colocar pues colores, por ejemplo. ¿Listos? Entonces toda esa partecita es bastante chévere que le echen una miradita. No necesariamente pues tienen que entender que hace todos los símbolos, pero se pueden probar, ¿sí? Que eso es lo importante, que se pueden probar a ver qué hace. Ya les dije pues que como que hacen los puntos al final, que borran ceros, ¿sí? O los paréntesis rectos, ¿sí? Los paréntesis que son como rectos y a un color dentro, ¿sí? Iniciando el formato pues me da un color. Entonces son cositas que uno va mirando aquí y también pues les puede funcionar, ¿listo? Para que modifiquen un formato pues de este tipo. Si no, ya saben que la página de Microsoft pues nos contará más sobre esos símbolos. Toca echarle una buscadita a la página de Microsoft sobre los formatos de número, ¿sí? Personalizados y ya él nos explicará pues cuáles son los símbolos, ¿listo? Para que lo tengan presente. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Bueno, gracias. Listos. Vamos a mirar esto aquí. Aquí es texto, lo que habíamos visto ayer. Miren que aquí está el texto. El texto está en una celda. El texto está orientado. ¿Sí? Por aquí tiene otra orientación. Por aquí tiene otra orientación y una fuente distinta. ¿Sí? Esto es, digamos que algo que estoy creando. Digamos que esto fuera alguna figura, un formato, alguna cosa así. ¿Listo? Yo necesito ver que eso que estoy creando me va a quedar en una hoja. ¿Sí? Verlo nomás. Ahorita no lo estamos configurando, simplemente lo quiero como ver cómo va a quedar. Entonces, en la parte inferior, ¿sí? Al lado del zoom por allá, bien abajo, ¿sí? Hay un icono y ese icono se llama diseño de página. ¿Listo? Ese icono de diseño de página es bastante útil porque se me visualiza cómo iría a quedar esa hoja a la hora de imprimir. ¿Listos? Voy a presionar el diseño de página. Listo. Lo mismo que habíamos hecho, lo mismo del texto, mire que ahí aparece como una vista más pequeñita, ¿sí? Pero me aparece como si fuera una hoja, ¿sí? Miren que ahí me aparece separado de las otras hojas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a quedar el formato que yo estoy creando? Va a quedar de esta forma, ¿sí? Ahí yo sé que no me estoy pasando hacia la derecha,
¿sí? Porque el formato que tengo ahí pues no alcanza a llegar hacia la derecha, pero aquí simplemente con esta vista yo ya puedo ver cómo queda. ¿Listo? Esta vista es bastante importante cuando yo quiero ver cómo quedan las cosas, cómo van a quedar impresas, ¿sí? Entonces ahí va a quedar. Como yo tengo formatos en las hojas para imprimir, entonces ustedes han visto que en algún momento los formatos, ¿sí? Tienen algo que se repite mucho, ¿sí? Este símbolo que está aquí, que en este caso es un logo, pues cada vez que yo haga una factura es el mismo logo, está en la misma posición, ¿sí? Es exactamente lo mismo para todas las hojas, independientemente que esté escrito aquí abajo en el formato, ¿sí? Qué números esté escrito. El logo siempre aparece ahí, ¿sí? Y todos los formatos pues les pasa lo mismo. Eso se llama el encabezado. ¿Bien? Entonces les voy a mostrar cómo agregar un encabezado. Voy a seleccionar, si usted ve el encabezado en Excel, está dividido en 4 bloques, ¿sí? Son un poquito difíciles de manejar, pero pues no imposible. Cuando yo selecciono el bloque de la derecha, hay un menú nuevo, ¿sí? Cada vez que haya objetos o elementos nuevos, fíjense que yo, pues, se me modifica el menú, ¿sí? Se me modifican aquí las pestañas y aparece de pronto algo nuevo, ¿sí? Entonces ahí me aparece algo que se llama encabezado y pie de página. Eso es nuevo, ¿sí? Si me paso en otra posición, si me voy a otra celda, ¿sí? Miren que ya ese menú no aparece en la parte superior, ¿sí? El menú desapareció, ¿sí? Solo funciona pues en este caso que yo voy a agregar un encabezado. Esta parte entonces se llama el encabezado. ¿Quién es el pie de página? Pues el pie de página está al otro extremo de la hoja. Bien, bien. Ahora voy a agregar un logo. El logo es una imagen. Entonces voy a buscar por aquí algo que me diga imagen. Mire, aquí en el centro dice imagen. Y yo la voy a buscar. Entonces voy a buscarla aquí desde un archivo. ¿Sí? La puedo buscar ahí en Bing. Bing es el buscador de Microsoft. Bing es como Google, ¿sí? Como el buscador de Google, solo que se llama Bing. Y voy a agregar, bueno, agreguemos el logo por aquí. Yo tenía guardado el logo. En la unidad 2, el logo. Ahí voy a agregar el logo. ¿Listo? Insertar. Y él me agrega la imagen. Parece que no agrego nada. Parece que ahí solo dice, hay un símbolo, este se llama un ampersand. Y aparece una palabra que dice imagen. ¿Sí? Realmente ahí sí ya hay una imagen. Solo que yo me tengo que salir, ¿sí? Presionar un clic por fuera para que yo pueda ver la imagen. Entonces mire que yo me pasé a otra celda y ahí ya aparece la imagen. ¿Listos? Bueno, entonces ahí ya agregué una imagen. ¿Qué pasaría si yo escribo texto acá? Queda encima de la imagen. ¿Listo? Mire que ahí quedó encima de la imagen. Y pues eso no es bonito. ¿Listo? No se ve bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí se puede manipular el espacio que está entre el borde de la hoja y la primera fila. Mire que la fila número 1 es esa. Y ese espacio se llama una margen. Entonces, aquí en esta vista hay una forma de manipular bastante fácil las márgenes, ¿sí? Me voy a ir a la reglita, eso tiene una regla al lado de los números, del lado izquierdo, ¿sí? Y donde yo me ubique, me voy a colocar aquí en el 1 y miren que tiene una flecha que apunta hacia la derecha, mientras que si me corro a la regla, me muevo a la regla, la flecha ya cambia y apunta hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces esa flechita que está del lado izquierdo, pues me va a permitir manipular la margen, ¿sí? Más fácil. Yo la puedo manipular de otra forma con números, pero aquí en este caso yo la puedo manipular ya sobre la hoja. ¿Listo? Entonces voy a mantener presionado el clic izquierdo y voy a empezar a bajar. Miren que va bajando como una línea. ¿Sí? La voy a colocar debajo del carrito y voy a soltar el clic. Y todo se corrió pues más abajo del carrito. ¿Sí? Miren que la fila 1 pues ya no está encima del carrito, sino que ya quedó debajo. Y por supuesto pues no va a quedar nada encima del carrito, que es el logo. ¿Sí? Bueno, por aquí en el centro voy a escribir. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, empresa, no,
Mercado de la esquina, ¿sí? Digamos que así se llamará la empresa. Y así puedo también agregar otras cosas al encabezado. ¿Listos? Para que lo tengan presente. ¿Qué pasa con el encabezado y qué pasa con esto que yo acabo de escribir en la parte superior? ¿Qué pasaría cuando yo haga una hoja nueva? Voy a pararme por aquí en una hoja que está como medio gris, que no hemos utilizado, y voy a empezar a escribir algo. Factura número 2. ¿Listo? Estoy empezando a escribir. Para activar las hojas es porque tengo que escribir algo ahí. Si no, ellas no se activan solitas. Miren lo que aparece ahí. Ya aparece el logo y aparece el título que yo le puse. Entonces el encabezado sirve para que eso se repita en todas las hojas. Y todas las hojas van a quedar pues con el mismo encabezado. ¿Listo? Para eso son los encabezados. Anteriormente, ¿cómo lo hace la gente? Llega acá en la vista normal, ¿sí? En la vista normal, y entonces le dice insertar, ¿dónde están las imágenes? Ilustraciones, ¿sí? Imágenes, en este dispositivo, logo, insertar. ¿Dónde quedó? Bueno, por allá quedó abajo. ¿Y qué hacen entonces con esa imagen en una hoja? La tratan de ubicar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con las demás hojas? Las demás hojas no tienen esa imagen. Y entonces no queda como logo. ¿Listo? O queda solo como un logo en una sola hoja. Y eso pues no es eficiente. ¿Listos? Porque imagínense yo haciendo 100 facturas y colocando la misma imagen en todas las 100 hojas. Y colocando este letrerito que dice mercado de la esquina. No, eso sería terrible. Entonces esta parte me facilita el trabajo. ¿Listos? Bueno. Y en el pie de página pues funciona exactamente lo mismo, solo que en el pie de página pues uno no coloca muchas veces los logos. Por ejemplo, uno coloca, voy a seleccionar el del lado derecho, voy a ir a las opciones de encabezado y pie de página y voy a colocar número de páginas, ¿sí? Una opción que aparece aquí que se llama número de páginas. ¿Listo? Y mire que él me colocó páginas, hay un numerito. ¿Listos? Me coloca entonces en las hojas que yo utilice numeritos, que ese sería el número de página. Pues hay otras formas de escribir ese formato, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la pestaña insertar, si no estoy mal por aquí, creo que hay una opción. Bueno, después la buscamos. Ah, es que esto es Excel, estaba pensando en Word. Bueno, aquí el número de página, pues eso es una forma de colocar esos pie de página, ¿listo? Hay otras personas que colocan, por ejemplo, aquí, no sé, el número de fax, el teléfono de la empresa, eh, la dirección, ¿sí? Y pues eso va a quedar en el formato entonces. Uy, ese fax me quedó con Z. Fax. Listo. Bien. Entonces, esas opciones pues van a quedar ahí en el formato. ¿Listos? ¿Qué pasó de aquí? Que se me salió la hoja y no alcancé a ver. Me ocultó los formatos. Listo. Listo, vea, aquí aparecería pues el letrero en todas las hojas que dice fax, teléfono, dirección y un número, que sería la paginación. Miren que aquí también aparece fax, teléfono, dirección y el número que es la paginación. ¿Listos? Para eso son los formatos, para eso son los encabezados y los pie de página. Yo no tengo que repetir todas las imágenes siempre. ¿Listo? Cada vez que yo utilice una hoja, pues automáticamente va a quedar el formato. Hagámoslo con una hoja de la derecha. Voy a colocar aquí texto. ¿Listo? Ya con eso activé la hoja de la derecha. Y miren que la hoja de la derecha ya tiene su propio logo. ¿Listo? Sin yo colocar la imagen, sin yo no hacerle nada en la parte del título que dice mercado de la esquina. Y por supuesto, miren que ya aparece también la parte de abajo. Entonces, eso ya es un avance y eso me va a facilitar el trabajo. Bien, para eso es esta vista. Usted puede volverse a la vista normal, ¿sí? Solo que ahí pues ya no va a ver los logos ni el encabezado. Ahí no sé, aquí no le interesa a esta vista pues mostrar el logo y mostrar el encabezado, mostrar los pies de página. Aquí ya pues usted necesita es el área de trabajo. ¿Bien? Lo que sí no se les vaya a hacer extraño
es que él me deja una línea punteada. Entonces aquí donde termina la hoja, en la columna I, y la siguiente hoja que es la J, ¿sí? Él me deja una línea punteada. Perdón. Y eso significa que esa es la separación de la hoja. Entonces ya con esa vista, ¿sí? Automáticamente en la vista normal, pues ya me aparece la separación de la hoja. Y aquí miren que aparece, pues no es que se note mucho, pero aparece una línea punteada separando la hoja 1. Aquí esta es la hoja 1. Pongámosle números. Digamos que aquí es la hoja 2. Digamos que por aquí ya es la hoja 3. Y por aquí es la hoja 4. ¿Listo? Entonces ahí ya me aparece la separación de las 4. Ahora sí, yo ya ubiqué las cosas dentro de cada hoja, ¿sí? En la que corresponda. Voy a ir a la pestaña Archivo. Voy a ir a la opción Imprimir. Y la impresión me muestra una vista de cómo va a quedar la hoja. ¿Listo? Esa es la hoja 1. Por aquí voy a cambiar de hoja con una flechita que dice página siguiente en la parte inferior. Esta sería la hoja 2. Esta sería la hoja 3. Y esta sería la hoja 4. Miren que cada una pues tiene su logo y tiene su pie de página sin problema. ¿Sí? Ahí aparecen todo lo que le colocamos, ¿sí? Sin necesidad de modificar el contenido interno. Y eso pues ya es una impresión ya pues un poquito más empresarial, digámoslo así, porque vamos a cuadrar pues el logo, el título, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y en este formato pues se puede hacer. Digamos que en Word es un poquito más fácil, pero es el mismo principio, encabezados y pies de página. En Word también se puede hacer lo mismo, solo que aquí pues parece un poquito más difícil, pero no, frescos. Bien, bueno, de practicar y ya uno pues se familiariza más fácil. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, agregar logos, la vista, ¿sí? Yo simplemente cuando voy a revisar los formatos, yo llego y cambio de vista, miro a ver si usted colocó el logo y si usted no colocó el logo en esta parte, pues ahí sí ya no cumplió con la colocación del logo como era. ¿Listo? Y esa es una forma rápida de mirar, que usted pues sí hizo lo del logo y esa parte. Simplemente cambiándonos de vista. Bueno, pero como recomendación, como nosotros vamos a terminar imprimiendo hojas, ¿sí? Imprimiendo en un papel, pues yo lo primero que tengo que hacer antes de trabajar, ¿sí? Es manipular una pestaña que se llama disposición de página. Y está en la parte superior al lado de insertar, se llama disposición de página. Como recomendación yo lo haría de esta forma. Primero seleccionaría disposición de página, ¿sí? Y miraría pues las opciones que están aquí. Las 3 opcioncitas que aparecen en configuración de página. Primero el tamaño, ¿sí? El tamaño se refiere al tamaño del papel al cual voy a imprimir. Entonces yo ya sé que mi impresora está manejando, por ejemplo, tamaño oficio, ¿sí? Entonces voy a seleccionar oficio. Y él automáticamente me configura el área como si fuera para un tamaño oficio. ¿Listo? Yo no necesito pues cuadrar otra cosa. A veces cuando la gente lo que hace es imprimir, pues lo configura en carta y resulta que al final lo va a terminar imprimiendo en oficio. Y eso pues ya es un descuadre de algunos centímetros, ¿sí? Entre carta y oficio, pues mire que hay una diferencia de 5, casi de 8 centímetros. De 35 a 27, ¿sí? Sí, digamos que casi 8 centímetros ahí. No estoy contando los decimales. Pero pues eso es una diferencia en la impresión que se nota. ¿Sí? Y pues tamaño carta es muy distinto a su tamaño oficio. Lo mismo cuando compren un papel, pues fíjense si eso realmente dice carta, ¿sí? O dice A4. ¿Listo? A4. También es una diferencia. Ustedes dicen, no, esa es la misma vaina, eso es carta y A4, eso es lo mismo. Pero realmente pues los tamaños son distintos. ¿Sí? Eso sí es una variación que tiene el papel. Que miren que carta por lo menos el ancho es de 21 centímetros, punto 59. En cambio en el A4 solo es de 21. ¿Sí? Y eso ya es una diferencia en tamaño. Ya tenemos 0.59 centímetros de diferencia.
Entonces eso ya cambia el tamaño del papel. Lo mismo pues el alto, ¿sí? Es de casi 28 centímetros, en cambio el otro es de 29. Entonces es 1 centímetro de más en el tamaño. Y después nos preguntamos por qué la impresión me sale descuadrada. Por ese centímetro que no tuvimos en cuenta. ¿Listos? Entonces eso es una de las cosas que te va a cuadrar siempre primero. El tamaño del papel, ¿sí? En el cual usted va a imprimir. Lo segundo, ¿cómo lo va a imprimir? Entonces, la orientación. Usted va a imprimir la hoja de forma vertical o de forma horizontal, ¿sí? En este caso, miren que la H es el borde de la hoja, ¿sí? Porque esto está horizontal. Y si yo la cambio de orientación, miren que la H pues ya se le desapareció el borde. El borde quedó en la L. ¿Mm? Y cuando yo voy a imprimir, vamos a ir a imprimir. Miren cómo se ve la impresión de forma horizontal, ¿sí? Ya cambió la forma. Entonces una cosa es verla horizontal y otra cosa es verla vertical. Aquí también podemos verla cómo queda. Mira, ahí queda vertical con un papel bastante grande. Vamos a cambiar la carta. Ahora sí como estaba. Y ahora lo vamos a cambiar a horizontal. Ya se ve distinto. ¿Listos? Entonces hay que mirar también esa otra parte. Primero papel, después orientación. ¿Sí? Y ahora márgenes. Las márgenes pues son esos espacios vacíos que hay entre los bordes de la hoja y el área de trabajo. Entonces a eso también es importante poderlo cuadrar. Por ejemplo, aquí hay una opción que dice márgenes personalizados. ¿Sí? Y yo le puedo colocar los márgenes o del tamaño de los márgenes que yo quiero. ¿Sí? Aquí está en la parte superior, mire que el tamaño dice 3.5, está configurado, pero si a mí me dicen que el tamaño debe ser distinto, pues yo lo puedo manipular. Le puedo cambiar la parte superior, le puedo cambiar la izquierda, ¿sí? La izquierda a veces es donde van los ganchitos de las carpetas y pues a veces el tamaño de ahí no es suficiente, ¿sí? Entonces uno tiende a aumentar el margen izquierdo para que yo pueda pues hacer las perforaciones en el papel. ¿Sí? Puede llegar a pasar eso. Bien, entonces todo esto me va a permitir cambiar las márgenes, ¿sí? Y es importante. A veces cuando hacemos unas tablas muy grandes, pues necesitamos reducir los márgenes y podemos utilizar, por ejemplo, ese margen estrecho, ¿sí? Ese es como el margen más reducido que hay. Pero eso permite que yo pueda colocar una tabla bastante grande, ¿sí? Oriento de forma horizontal la hoja, coloco, por ejemplo, una hoja tamaño oficio y tras de eso le reduzco el margen. Y eso hace pues que la tabla ya eh, se pueda manipular, ¿listo? Ya quede un poquito pues como que quepa dentro de la hoja. Eso sería pues una de las opciones también que se puede tener. Voy a colocar aquí orientación, márgenes reducidas, tamaño oficio. ¿Listo? Para que vean pues más o menos cómo se ve. ¿Sí? Y miren que el espacio pues es bastante grande con respecto a lo que teníamos anteriormente. ¿Listos? Bueno, entonces esas tres cositas yo las cuadraría primero dependiendo de lo que yo vaya a imprimir. ¿Listos? Si yo sé que lo tengo que imprimir, pues si yo no necesito imprimir, ustedes saben que Excel tiene un espacio pues bastante grande. ¿Listo? Bueno, y lo otro ya viene aquí sobre esta partecita de impresión, que a veces esas tablas son rebeldes y esas tablas se vuelven muy grandes y aún así no nos caben en la hoja, ¿sí? Ya le cuadramos el papel, ya le cuadramos los márgenes, y bueno, entonces aquí hay una parte que se llama escalado, en la parte inferior, ¿sí? De aquí de este menú de impresión hay una parte que se llama escalado, ¿listo? Bueno, aquí hay una de configuración página que hace lo mismo, de escalar, ¿listo? ¿Qué es escalar? Es como cuando usted coge su cédula y le dice a la señora de la impresión o al señor de la impresión, le dice, amplíemelo al 150. ¿Sí? Entonces usted lo que está haciendo es ajustar el tamaño normal, que es de 100%,
a 150. ¿Sí? Entonces aquí voy a mover a 150. ¿Listo? Y aceptar. Entonces mire que ahí ya se ve mucho más grande. ¿Sí? Eso es lo que hace usted también para pues ampliar su fotocopia de la cédula. ¿Sí? Pero se puede hacer lo contrario. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, 80. ¿Sí? Y lo que haría 80 pues es reducir esa imagen o reducir esa información pues al 80%. ¿Listo? Eso me daría también más espacio para hacer pues cosas muy grandes. Eso también es otra de las opciones que uno tiene. No es que uno siempre se tenga que apoyar, a veces el porcentaje de escalado pues no me deja ni siquiera leer porque es muy bajito. Entonces pues tampoco hay que exagerar con esto. ¿Sí? Si el formato es demasiado grande pues tampoco hay que forzarlo a, a que quede siempre en una sola hoja, ¿no? Cuando son exageradamente grandes. Cuando no son tan grandes pues uno lo puede ajustar y puede ajustar el tamaño de la impresión. ¿Listos? Para que no tengan problema también con eso. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Estas son opciones de impresión. No hay problema con esas opciones. Son tips como de impresión para que los tengan pues ahí presentes. ¿Listo? Que a veces son útiles. Nosotros no miramos eso para nada. Simplemente llegamos y trabajamos en Excel. Empezamos a trabajar, llenamos un poco de hojas y mandamos a imprimir y cuando nos damos cuenta me salieron 5 hojas y todo es cuadrado. ¿Sí? Me salió la mitad de la información en una hoja, la otra mitad en otra hoja y tras de eso un pedacito eh, 2 líneas de información por allá en una tercera hoja. Entonces uno dice, no, pero ¿qué falló? Pues que usted no configuró su página antes de, ¿listo? Ni tampoco se tomó el trabajo de mirar cómo iba a quedar impreso. Simplemente le dijo imprimir, chao. Imprimió y bueno, ahí se le escuadró el papel. Ahí perdió 3 hojitas de chévere. Bien, bueno, eso hay que toca tenerlo en cuenta también por eso. Yo iniciaría por esta parte de configurar el papel si necesito imprimir. ¿Listo? Después fijarme en los formatos, importante. Fíjese en el formato que necesita, no deje el número solito sin formato. No deje el número solito sin formato porque si esto es moneda, pues tiene que dejarlo moneda. ¿Sí? Eso es otra de las cosas que toca también pensar. Si tiene separadores de miles, colóquele separadores de miles. Si tiene decimales, no se le olvide colocarle decimales. Todo eso es importante en la información que se digita en Excel. ¿Listo? Entonces hay que mirar ese tipo de cosas también a la hora de crear. Bien. Listos. Entonces la idea es que en este ejercicio de la unidad 2, pues usted cree una factura. ¿Sí? Esta facturita es la idea que ustedes pues la creen. Háganlo en tamaño carta, jueguen con los tamaños de las columnas, empiecen a manipular pues el área de impresión, coloquen el logo, ¿sí? Coloquen ese tipo de elementos que les está pidiendo la paginación. Bueno, aquí están colocando la fecha al final, la hora, perdón. Y bueno, aquí hay una serie de márgenes bastante importantes. Ah, bueno, esto al visualizar, eso sí se me había olvidado explicarles. Voy a crearlo con una hoja. Yo creería que esta hoja que está aquí va a quedar con esta cuadrícula, pero esto solo es una guía. Realmente la cuadrícula, ¿sí? A la hora de imprimir, pues esto sería la hoja en blanco. ¿Sí? Yo no tengo nada aquí eh, que imprimir, no tengo líneas que imprimir. Las líneas de cuadrícula son simplemente una guía, ¿sí? Para saber dónde están las celdas. Entonces, si yo sí quiero tener un espacio con un borde, recuerden que aquí en inicio pues hay unos bordes. ¿Sí? Por aquí al lado de la pinturita que dice color de relleno están los bordes. Miren que hay muchas opciones de bordes. Por ejemplo, aquí hay un borde exterior grueso. ¿Sí? Y miren que ahí el borde ya se va a dibujar. ¿Listo? Entonces, en este caso sí habría un borde. Y ojo porque estas facturas tienen bordes. ¿Listo? Miren que aquí tienen bordes. Todas estas celdas que aparecen en esa factura tienen bordes. Mientras que hay otras pues que no tienen bordes. Entonces,
Voy a utilizar vistas, líneas de cuadrícula, entonces tengan en cuenta que estas lineecitas de fondo pues no van a aparecer. ¿Listo? Esos no son mis bordes. Tengo que dibujarlos. Y dibujarlos pues los puedo hacer con la opción de bordes que está en la pestaña de inicio. Esa me permite dibujar los bordes. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar la última opción que dice más bordes. Si se acuerdan de nuestra ventana de formato de celda, miren a dónde volvimos, a nuestro formato de celda. Y aquí ya lo puedo dibujar. Entonces voy a buscar un estilo de borde. Voy a colocar este borde que es como doble. ¿Listo? Aquí hay un borde que es como doble. Tras de eso le voy a colocar, no sé, color rojo. ¿Listo? Entonces el borde ya va a ser doble y va a ser de color rojo. Y aquí lo voy a dibujar. Entonces, por aquí donde dice está este cuadrito que dice texto, simplemente voy a dar clic y él ya dibuja el borde, solo en la parte que yo quiero. Si yo lo quiero, por ejemplo, a un lado también, entonces ahí también le doy clic y lo dibuja. Simplemente un clic, un clic, un clic. ¿Listo? Y él ya me dibuja los bordes. ¿Listo? También estos cuadritos que están alrededor también sirven para dibujar los bordes. No solo es dar clic sobre el cuadradito que dice texto, sino que los cuadritos que están al borde del cuadrado más grande, pues también sirven para colocar bordes o para quitarlos. Mire que ahí estoy quitando, poniendo, quitando, poniendo y ahí ya empiezo a agregar o quitar el borde. ¿Listo? Cuando ya esté listo, le doy a aceptar. Bien. Y ahí ya queda el borde. ¿Cómo se vería en la impresión? Vamos a mirar la impresión. Mire, ahí ya se ven los bordes. ¿Sí? Bueno, claro que es que no se ven muy bien aquí. Toca como aumentar eh, la vista, pero aquí digamos que quedan los bordes como yo los quiero. Se ve mejor aquí en esta hoja de trabajo. Cómo van a quedar los bordes. Entonces no se olvide que ahí es como una forma de ver. ¿Sí? Realmente la cuadrícula siempre es una guía y yo tengo que dibujar los bordes de los formatos. Si yo no quiero ver esa guía, hay una opción que se llama vista, una pestaña que se llama vista, y lo que yo no quiero ver son las líneas de cuadrícula. ¿Listo? Y ahí ya quedó. Aquí sí se nota la separación de las hojas, mire, ahí esa línea punteada que quedó ahí, esa sí es la división de las hojas. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos ver cómo queda la hoja. Con cuadrícula, sin cuadrícula. Eso ya depende cómo lo quieran ver, ¿no? Si lo quieren ver desde aquí, pues, si no, pues ya saben que a la hora de ir a imprimir, pues ya se ve un poquito la vista preliminar. Bien, entonces no se les olvide hacer los bordes. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Recuerden que en este ejercicio no hay necesidad de hacer fórmulas. Si las quieren hacer y ya las conoce, pues sí, puede hacerlas, no hay problema. Pero pues aquí es más de diseño del formato. ¿Listo? Que les quede así como este formato de factura. La idea es que quede así en una sola hoja. ¿Listos? Pero me lo envían en Excel. No se les va a olvidar, me lo envían en Excel. No me lo vayan a enviar en formato de PDF. ¿Listo? Me lo envían aquí en Excel, el archivito de Excel. Bueno. Preguntas, dudas, aclaraciones, ¿alguien más del tema anterior, de este? Sí, la idea es hacer el mismo ejemplo. Pues si lo quieren variar un poquito no hay problema. Pero no mucho. Lo que pasa es que cuando uno les da opción de, bueno, no es que esté diciendo que ustedes van a hacer eso, sino que a veces yo le puedo cambiar el logo, por ejemplo, como dice Diego, ¿sí? Pero es que cuando ya a veces se pasan, lo que hacen es enviarme trabajos de otros ejercicios de Excel y de otros cursos. Y realmente es que eso es muy visible, ¿sí? El formato que usted maneja en la empresa ya se sabe que es de una empresa. O sea, no es que uno diga, sí, es que lo acabo de hacer. No, eso no. Le envían a uno formatos que ya están hechos y pues no es la idea. La idea es crear el formato uno mismo. ¿Listo? Tratar de crear pues de, de lo,
de lo que uno necesite, ¿sí? Diseñar, mejor dicho. La idea es que diseñen y que jueguen con las columnas, que jueguen con la impresión, con cómo quedaría el formato, ¿sí? Ese tipo de cosas. Sí le pueden hacer variaciones, Diego, no hay ningún problema. Pero pues ya cuando se pasan y me mandan formatos ya hechos, pues eso ya no, esa no es la idea. La idea no es enviarme un formato ya hecho de una factura, sino que ustedes mismos la hagan. ¿Sí? Bueno, listos. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? Sí, similar. Tratar de que quede similar. Sí, lo pueden mejorar si quieren, claro. Pero eso sí, no me vayan a enviar formatos ya hechos porque es que eso es muy, o sea, eso es fácil de detectar que un formato ya está hecho y viene de otro lado, ¿listo? Que viene de una empresa y por allá le colocan que nombre de ferretería y precisamente pues todos los datos son corroborables, ¿no? De cosas que existen y ya hechos. Todo ese formato hecho no me sirve. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Listos? Bueno, los que no me han enviado el foro, los que no me han enviado la actividad 1, no se les olvide enviarla, porque si no se empiezan a atrasar. Mire que